Hola a todo el mundo, bienvenidos a este primer diálogo abierto de la Escuela de Educadores dentro de esta dinamización de la comunidad de aprendizaje, ¿no? Para educadores y educadoras que están explorando cómo construir entornos protectores. Y en este primer diálogo vamos a abordar los temas de la infancia en contextos de movilidad y trata, y para ello pues vamos a tener una pequeña entrevista, un pequeño diálogo con María José, compañera, María José Castaño Reyero. Ella es investigadora, docente del mundo universitario, doctora en Derecho y una experta en temas de movilidad y trata, y bueno, pues vamos a hacer un diálogo para tener una idea de contexto, ¿no? de las claves fundamentales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por empezar, pues hemos preparado ahí un pequeño guión para no perdernos, pero vamos a abrir este diálogo. Pues cuéntanos, María José, exactamente esto de la movilidad, la infancia, etcétera, etcétera, ¿qué realidad está bajo este epígrafe, ¿no? Bajo esta etiqueta, por decirlo así? Bueno, pues buenos días, encantada de estar aquí y hablar de este tema, porque me parece muy interesante, porque en realidad el tema de la infancia y la movilidad es un tema como muy poco visualizado, ¿no? Cuando hablamos de migraciones, cuando hablamos de asilo, parece que solo migran o solo se mueven las personas adultas, y sí que hay muchos recursos, muchas herramientas para intentar ayudar y acompañar estos procesos con personas adultas, y sin embargo creo que en los procesos migratorios la infancia, los niños, las niñas y los adolescentes son las personas más invisibilizadas. Y sin embargo, bueno, pues los últimos datos de Naciones Unidas apuntan que un 40% de las personas que migran son o podrían ser menores de edad, ¿no? Porque uno de los problemas principales que tenemos para identificar esta realidad, o la realidad de los menores, de las personas menores de edad en los procesos migratorios, es que muchas veces no los vemos. No los vemos porque a lo mejor bueno, pues no sabemos que tienen menos de 18 años. Las consecuencias de no verles es, bueno, pues en el mejor de los casos, pues situaciones de discriminación, falta de acceso a derechos. En el peor de los casos es que muchas veces son tratados como mayores de edad, y bueno, con las consecuencias que tienen para su protección, ¿no? O sea, no vemos las cantidades, ¿no? Pero además no distinguimos los que son menores, los que son niños, niñas, adolescentes, claro, dentro de las figuras, es ¿no? muy sencillo a lo mejor distinguir que tiene un bebé que viaja o un niño de 7 años, pero en aquellas personas que a lo mejor bueno, pues pueden tener entre 16, 14, 18 años, pues pasan desapercibidos. Y es cierto que la vulnerabilidad de una persona viene determinada por sus características personales y conforme a las amenazas a las que puede estar expuesto. En el caso de las migraciones, estas amenazas son pues los fenómenos meteorológicos, cualquier tipo de incidencia. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué peligros corren, ¿no? Estos, claro, aparte del peligro de no ser ni visibilizados ni identificados como menores, ¿no? Pero ¿qué ellos corren prácticamente los mismos peligros o los mismos riesgos y amenazas a los que puede enfrentar una persona mayor de edad, pero lo que sí que vemos es que cuando hablamos de personas menores de edad, por sus características personales, por el desarrollo físico y psicológico que tienen, esas amenazas y esos riesgos, digamos que son como una lupa, y entonces, bueno, pues pueden verse más dañados por esas experiencias, y esas experiencias pueden determinar bueno, pues, que el desarrollo de sus capacidades, de todo su potencial, pues no se vea diezmado de alguna manera. Y esa es la importancia, o eso es lo importante de trabajar y de tener esa perspectiva de infancia cuando abordamos la movilidad humana, ¿no? De poder realmente proteger y cuidar a estas personas que tienen una situación determinada por su edad, identificando cuáles son sus necesidades específicas de protección. Vale, entonces ya visualizamos a la gente, ya tenemos un buen proceso de determinación de la edad, ¿no? Ya sabemos que son menores, ¿no? ¿Y ahora qué más, ¿no? ¿Qué otras herramientas hay que añadirle para que efectivamente este fenómeno que pone lupa en sus vulnerabilidades, pues invierta, ¿no? Y ponga lupa en sus potencialidades? Bueno, pues lo que tú comentas es muy, muy importante, ¿no? Es decir, la necesidad
de verles y la necesidad de identificar cuáles son sus necesidades específicas de protección. Y esto es fundamental porque bueno, pues podemos tener situaciones en las que si no hemos hecho, por ejemplo, esa identificación de la edad, con una niña, por ejemplo, de 16, 17 años, puede pasar por mayor de edad y a lo mejor estamos hablando de una persona que puede ser víctima de trata porque ha podido ser captada en el camino. Uno de los mayores riesgos que corren las personas que están en situación de movilidad son los peligros que pueden encontrar en las rutas migratorias. Es verdad que hay niños y niñas que pueden migrar o moverse con algún tipo de estatuto jurídico que les avale, pero esa no es la mayor parte eso no es la realidad general, sino que normalmente lo que usan son rutas muy poco seguras, irregulares, y en esos contextos están mucho más predispuestos o tienen muchas más posibilidades de sufrir abusos de cualquier tipo, y además están mucho más al albur por ejemplo, de las mafias del crimen organizado que se dedican a la trata de seres humanos, por ejemplo. Tú que eres investigadora, que has trabajado en proyectos europeos en España, ¿cómo ves ese contexto en España, ¿no? Estos flujos llegan a España, estos menores llegan a España, ¿se les identifica o no, tienen edad o no? ¿Qué visión tienes de cómo se está haciendo a nivel estatal en España? Bueno, pues como decíamos antes, la perspectiva de infancia es una perspectiva que ha costado, tener presente en la intervención con personas en situación de movilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de flujos migratorios, distinguimos entre aquellas personas que teóricamente migran, digamos, por voluntad propia, buscando una vida mejor. Lo que pasa que, a veces ese límite no es tan claro porque a veces una vida mejor es tener alimentos para tus hijos, poder comprar medicinas o poder tener un trabajo del que puedas vivir, ¿no? Y aquellas personas que responden a desplazamientos forzosos, o sea, que se ven forzadas a huir del país donde residen, de su país de origen normalmente, buscando protección en otros estados. Bueno, pues evidentemente la protección de las personas que están bajo el paraguas de la protección internacional, que pueden ser refugiados o que pueden ser potenciales beneficiarios de refugio, es mucho más completa y más integral. Pero aún así, lo que sí que hemos visto es que en el contexto de la infancia sigue habiendo muchísimas carencias y sobre todo como muy poco cuidado con la realidad de la infancia, por ejemplo, refugiada, ¿no? O sea, cosas tan pequeñas y tan tontas que además, yo creo que también se piensa que los niños son más resilientes que las personas adultas, y yo creo que es verdad en parte, y que hay cuestiones que se solventarían de una manera muy, muy, muy fácil y poniéndoles un poquito de atención nada más, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos son muy autorreferenciales, ¿no? Y muchas veces llegan nosotros hemos entrevistado a niños y a niñas en centros de acogida a refugiados y te cuentan, por ejemplo, que llegan al centro y no saben dónde llegan. Entonces, una niña en concreto nos comentaba que tenía mucho miedo en el centro porque había un señor que estaba fumando todo el día en la puerta, y aquello le recordaba constantemente a su casa porque ya había huido con su madre por cuestiones de violencia de género de un país procedente de Latinoamérica. No, pues no sé, a lo mejor una cosa tan fácil como enseñarle el centro, ponerla en contexto, la hubiera ayudado mucho a encontrarse mucho más a gusto en ese centro. Y ahí vamos construyendo un entorno protector, ¿no? Claro, en definitiva, ¿no? Claro, que ellos lo vayan haciendo suyo, y además lo que sí vemos es que es verdad que otros centros lo van trabajando cada vez más, o por lo menos sí que tienen, digamos, la voluntad de hacerlo, aunque resulta complicado, porque, si para casi toda la población la intervención en salud mental es un problema, creo que todos los niños que llegan a nuestro país
aunque solo sea... Por la experiencia que traen, sí, ¿no? Por el equipaje que traen, ¿no? Tienen un trauma. Tienen un trauma. Entonces, ese trauma... La formación en trauma vuelve a ser un tema Exactamente. que aflora muchas veces cuando hablamos de si entornos protectores, ¿no? Exactamente. Y si el trauma ya es, o la asistencia en salud mental es complicada para las personas adultas, en el caso de los niños es que es un tema que ni siquiera se aborda. Y hablamos de infancia, hablamos de niños, pero ¿se puede incluir también una perspectiva de género? Es Niños, necesario. niñas, distinto, intervenciones con unas miradas distintas, propuestas distintas. Hombre, yo creo que aparte de la perspectiva de infancia, las personas que intervienen con esta realidad no solo tienen que tener en cuenta esa perspectiva, o sea, tenemos que hablar de la perspectiva de género, de la perspectiva intercultural, de la perspectiva de derechos humanos, porque tenemos que jugar con todas esas perspectivas para dar una respuesta concreta e individualizada a esa vulnerabilidad que trae cada niño, cada niña o que tiene ese adolescente. En el caso de la perspectiva de género es fundamental porque sí que lo que se ha ido viendo y por la experiencia que tenemos es que el género y la orientación sexual son cuestiones que afectan de manera muy determinante en el trayecto y también cuando llegan a los países de destino. Una pregunta muy operativa. ¿Un menor, una persona menor, puede pedir asilo? Claro que puede pedir asilo. Puede pedir asilo. Lo que pasa es que igual no tiene a quién o cómo, ni siquiera lo saben ellos mismos. Pero es ¿no? verdad que es mucho más complicado que un menor que llega solo, por ejemplo, pida asilo. ¿Por qué? Pues mira, el propio sistema de protección internacional prevé, digamos, tiene dos partes para proteger y acompañar a las personas que huyen de su país y que pueden ser refugiados en España o en cualquier otro país donde estén buscando esa protección. Tiene una parte que se concreta en la evaluación de su solicitud de asilo y la otra es con unos derechos de acogida concretos que tienen las personas que son potenciales beneficiarios de protección internacional. Pues en nuestro país los niños menores no acompañados no entrarían dentro de ese sistema de acogida en el que sí entran las personas adultas o aquellos niños que viajan en familia y que piden asilo en el contexto de su familia. Y de hecho es bastante paradójico que muchas veces cuando se solicita asilo y aunque a lo mejor el niño sea el motivo por el que se está huyendo, por ejemplo, imagínate que pues que una madre y una niña salen de su país porque la niña están intentando casarla con una persona muchísimo más mayor que él, en un caso de matrimonio forzado, etcétera. Entonces la madre saca a la hija y llega a nuestro país a pedir asilo. La que tendría que pedir asilo sería la niña. Exactamente. Y a lo mejor, y reagrupar, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Claro, bueno, eso ya es... la reagrupación familiar es otro tema, otra herramienta muy, muy importante para la protección de los niños y las niñas, porque también es verdad que encontramos muchas personas adultas que están pidiendo asilo en España, por ejemplo, y lo difícil que resulta... Y bueno, pues efectivamente se les concede la protección y lo difícil que resulta que esas personas puedan terminar de reagrupar a niños que a lo mejor se han quedado en terceros países de tránsito en unas condiciones inhumanas. Hablamos de muchas herramientas, ¿verdad? Perspectivas, herramientas, tal. Hablamos de un montón de herramientas, de perspectivas, que sí, perspectiva de género, infancia, herramientas de trauma, reagrupación. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde recomendarías tú a un equipo de educadores, de educadoras, ¿no? que están interviniendo con una realidad de infancia en movilidad? ¿Por dónde empezaría? ¿Tú qué recomendarías? ¿No? ¿Por dónde empezar este enorme conjunto de competencias? ¿No? Bueno, pues lo primero es formarse en conocer las especificidades que tiene el cuidado y la protección de las personas menores de edad en situación de movilidad. Y yo creo que yo empezaría por la cuestión más básica, y es que hay un marco específico
que empieza por la Convención de los Derechos del Niño, donde se especifican. Por la Convención de los Derechos del Niño. Exactamente. Por ahí empezaría, porque además ahí está todo. Después, además, a partir de ese momento, el Comité de los Derechos del Niño bueno, pues no ha hecho más que emitir observaciones, y en los últimos años ha emitido, de hecho, observaciones conjuntas relacionadas con infancia y con migraciones. Con el interés superior del niño, ¿no? Exactamente. ¿no? Entonces, allí, de hecho, las principales recomendaciones que aparecen en esas observaciones son, como tú has comentado, que al tomar una decisión relacionada con el futuro o el presente o esa evaluación de la edad que tú has comentado antes, hay que tener en cuenta el interés superior del menor. La segunda es que los niños no pueden o tienen que estar el menor tiempo posible en centros de detención. O sea, la detención de un niño tiene que ser muy limitada en el tiempo, porque las consecuencias son nefastas, cuando además lo que seguimos viendo es que los centros de detención cada vez son más precarios y tienen condiciones más perjudiciales para los adultos y para los niños, por supuesto. Que los niños no pueden ser devueltos más que si tenemos en cuenta que ese es su interés superior y que esa es la mejor opción. Bueno, yo creo que hay un marco muy claro, y a partir de ahí intentar formarse en la aplicación de las herramientas que surgen de ese marco, que existen. Pero yo lo que creo es que tenemos que exigirlas, y para ello tenemos que conocerlas, ¿no? Y ponerlas en práctica. Muy bien. Pues efectivamente, conocer, ponerla en práctica, compartir, por eso creamos esta comunidad de aprendizaje desde IDIS, y por eso contamos con gente estupenda como tú para dinamizar esta comunidad. Muchas gracias, María José. Gracias.